Hola a todos, soy Marlene Yelitza Gerves, estudiante de segundo semestre de medicina y estoy emocionada de presentarles el resumen de lo visto en el segundo corte de nuestra asignatura de informática médica orientada por el ingeniero Edgar José Rolón. Durante estas semanas hemos explorado fascinantes aspectos que unen al mundo de la medicina con la tecnología en la informática. Así que vamos a sumergirnos en lo que hemos aprendido hasta ahora. Ese trabajo lo hago junto a mi compañero Azaret Velandia. Bueno, al hablar sobre Excel, sobre la importancia para un estudiante de medicina, radica en que esta herramienta es versátil y permite optimizar la gestión de información médica, mejorando la toma de decisiones clínicas y aumentar la eficiencia en la planificación y ejecución de tareas, contribuyendo hacia el éxito académico y profesional en el campo de la medicina. Iniciaremos con la primera actividad de Excel, la cual hay funciones lógicas. La función y devuelve la verdadera si todos sus argumentos se evalúan como verdadero y se devuelve falso si uno o más argumentos se evalúan como falso. Eh, un uso común en la función es expandir la utilidad en otras funciones que realizan pruebas lógicas. Bueno, la función y devuelve a verdadero si todos sus argumentos se evalúan como verdadero. Por ejemplo, pues se puede usar la función y para verificar si dos o más condiciones son verdaderas al mismo tiempo. La función o, por otro lado, devuelve verdadero si al menos uno de sus argumentos se evalúa como verdadero. Se puede usar la función o para verificar si al menos una de varias condiciones es verdadera. Después tendríamos la segunda actividad, la cual es función, buscar y buscar. Entonces, la función buscar se utiliza para buscar un valor en la primera columna de una tabla y devolver un valor correspondiente de una columna adyacente. Su síntesis vendría siendo la siguiente, como sería igual, buscar valor buscado en el rango de la tabla, o sea, el número de la columna, correspondencia exacta, y el valor buscado es el valor que uno desea en la primera columna de la tabla, y el rango de la tabla es el rango de la tabla que deseas buscar. El número de la columna es en la que se encuentra el valor que se desea recuperar. Y en la correspondencia exacta es un valor opcional que indica si deseas una coincidencia exacta o aproximada, si se omite o se asume una coincidencia exacta. La función de buscar, por otro lado, se utiliza para buscar un valor de la primera fila de una tabla eh, y devolver un valor correspondiente de una fila adyacente, o sea, su sintaxis es similar a buscar, que sería buscar H, valor buscado, rango de tabla, número de fila, y correspondencia exacta. Lo que es el valor buscado, el valor que se desea buscar en la primera fila de la tabla, y el rango de la tabla es el que se desea pues, buscar, y el número de fila es el número que se encuentra en el valor que se desea también recuperar. Estas funciones son útiles para buscar y recuperar información de manera eficiente en Excel. Y ya hablando del tercer trabajo, es el trabajo de filtrar y ordenar datos en Excel. Para filtrar datos en Excel se necesitan una serie de pasos, que son seleccionando el rango de datos que se desean filtrar, hacer clic en la pestaña de datos en la cesta de opciones, y es el grupo. El tercero es el grupo de ordenar y filtrar y selecciona la opción de filtro. En la 4 se aparecen flechas desplegables. En la primera fila de cada columna se hace clic en la fecha de la columna que se desea filtrar. En la 5 las opciones de filtrado que se desean aplicar como texto que contiene mayor o menor que. Y en la 6 se muestran solo los datos que se cumplan con los criterios filtrados seleccionados. Para ordenar estos datos se necesitan unos pasos, que son seleccionar el rango de datos que se desean, hacer clic en la pestaña de datos de la lista de opciones, grupo ordenar y filtrar, seleccionar opción, ordenar, aparece en el cuadro del diálogo donde puedes seleccionar la columna de cuál deseas ordenar los datos, y la 5, que es la columna y el orden de la clasificación, ascendente o descendente. La 6 es hacer el clic en aceptar los datos y se ordenarán los criterios seleccionados. Estas opciones nos permiten filtrar y ordenar datos de manera rápida y eficiente en Excel. Después sigue la actividad de gráficos en Excel, configuración. Es que para crear unos gráficos en Excel y configurarlos según sus necesidades, se necesitan los siguientes pasos, los cuales son generales. Se seleccionan tus datos, ahora es un archivo en Excel y selecciona los datos que deseas representar en el gráfico, asegurándonos de que los datos estén organizados en columnas o filas que tengan etiquetas para categorías. Por ejemplo, eje Y, valores del eje X y valores del eje Y. Se inserta un gráfico, una vez seleccionados los datos, se va a la pestaña insertar en la cinta de opciones. Allí nosotros encontramos varios tipos de gráficos, como columnas, barras, líneas, pasteles, etc. Se selecciona un tipo de gráfico
el tipo de gráfico que se desea crear. Se configura el gráfico. Después de insertar nuestro gráfico, podemos realizar algunas configuraciones como cambiar el diseño. Excel ofrece opciones de diseño predefinidas para nuestro gráfico. Podemos seleccionar un par de ellas para cambiar la apariencia general del gráfico. Cambiar el estilo, también podemos elegir entre diferentes estilos de gráficos predefinidos para darle un aspecto visual más atractivo. Se personalizan los ejes, donde podemos cambiar los nombres del eje X y Y y ajustar los intervalos de escala e invertir el orden de los ejes. Y se pueden cambiar los colores. Puedes personalizar los colores de las barras o líneas, áreas del gráfico y puedes hacerlo más atractivo o resaltar ciertos datos. Se agregan elementos gráficos. Podemos agregar forma, imágenes o líneas directamente al gráfico para resaltar puntos importantes. Etiquetas de datos y leyendas. Excel permite agregar diferentes datos a tus puntos de datos o mostrar una leyenda para identificar las series de datos, y puedes configurar estas opciones en un menú de diseño gráfico o haciendo clic en el botón derecho de los elementos específicos del gráfico. Y está el formato y el estilo. Si deseamos realizar ajustes adicionales en la apariencia del gráfico, podemos modificar fuentes de colores o bordes para hacerlo utilizando las herramientas de formatos disponibles. Se actualizan y ajustan los datos. Si los datos cambian, puedes actualizar el gráfico haciendo clic en el derecho en el seleccionado de actualizar datos. Se guardan y comparten. Finalmente, el archivo de Excel, si deseas compartirlo en el gráfico Excel, puede copiarlo como una imagen o exportarlo como por ejemplo, PNG o JPG. La ubicación exacta de las opciones puede variar ligeramente según las versiones específicas de Excel. Y ya seguiríamos hablando de una actividad que tuvimos en los laboratorios de simulación, que fue el recorrido que hicimos en las visitas de los laboratorios. Ese recorrido por los laboratorios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santander, UDES, en el campus de Cúcuta, comenzó la reunión con el grupo A1, con el docente y la doctora encargada del laboratorio, para recibir la orientación sobre las normas de bioseguridad y los requisitos para el uso de los simuladores en el laboratorio de ginecología y obstetricia. Se exploraron dispositivos y simuladores relacionados con los aparatos del reproductor femenino y parto y el examen mamario. Noelia demostró que los simuladores de parto y complicaciones del embarazo. En el laboratorio de pediatría se utilizó un simulador BabySim para aprender sobre el cuidado del recién nacido y la reanimación pediátrica. En el laboratorio de la medicina interna se usaron diversos simuladores como HAL para estudiar la función ósea y respiratoria, ALS para tomar electrocardiogramas y reanimación, que es SAM para auscultar sonidos torácicos, y Tokio Oído y Tokio Ojo para exámenes auriculares o oftalmológicos. Además se practicó la intubación. Hello, I'm Asir. This is my medical informatics partial. Today, I'm come to talk about two of the presentations I made throughout this cut. To begin, we will talk about computers oriented to medicine. At first, some examples could be digital bibliography, medical videos, educational software for medicine, teleconference, and what it's health or e-health. We talk about these topics, their definition, the importance, and a little bit of epidemiology of all of them. In another of the presentations, what we did was research method oriented to medical informatics. We talk a little about the tools in it, such as scientific method, search for information, science writing, bibliography, Vancouver method, and a Harvard method. We talk about some definitions, aesthetics, biaesthetics, and epidemiology too. Thanks.